8. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa especial que está repitiendo 8 Televisión con motivo de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Estamos navegando por distintas entrevistas con personalidades políticas que se presentan a las elecciones del 2 de diciembre por la provincia de Cádiz. Hemos tenido a la número 2 del Partido Socialista por la provincia, Araceli Maese. También hemos tenido representantes de ECUO, de Andalucía Porsillo, y estamos con el número 1 del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, con Manuel Jiménez Barrio. Manuel Jiménez Barrio, muy buenas noches. Buenas noches. También es vicepresidente de la Junta de Andalucía, lo sabrán ustedes, uno de los gaditanos que tiene más responsabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía, sin ningún lugar a dudas. Por la legislatura pasada, le queremos preguntar el balance que hace el vicepresidente de la Junta de esos 4 años, casi 4 años del gobierno andaluz. Bueno, por la legislatura pasada en la que estamos todavía. Sí, bueno, estamos en los últimos... Pero sí, yo creo que los 4 años, 3 años y medio, hay que recordar que se ha adelantado la legislatura, yo creo que se puede canalizar con algo muy sencillo, ¿no? La estabilidad política ha presidido Andalucía, ¿no? Y dicho así, hay que situarse en el contexto nacional en el que hoy se están produciendo estas elecciones para comprender la importancia que tiene para un territorio la estabilidad política, que ha permitido pues una seta de iniciativas políticas legislativas tan importantes como más de 30 leyes que se han aprobado en el Parlamento, por recordar algunas de ellas tan importantes como la ley de renta mínima para las personas más desfavorecidas, la ley de igualdad, la ley de servicios sociales, la ley de emprendimiento, la ley de participación ciudadana, 30 iniciativas legislativas, que eso junto a lo que ha supuesto también la recuperación de los derechos perdidos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la administración pública se habían perdido muchos puestos de trabajo en sanidad y en educación, y ahora, este año en el que estamos, hemos pasado por primera vez en Andalucía y creo que en España, por ejemplo, en educación, a tener 100.000 profesionales educativos. Son cifras que dan muestra de la recuperación de los derechos, o por ejemplo las 35 horas laborales, o la recuperación de pagas anteriores, en fin, las tasas de reposición de la administración pública, y al mismo tiempo también una incentivación de la empresa para el empleo, que ha sido de una manera muy importante. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz, en nuestra provincia, donde ahora estamos en esta entrevista, solo en planes de empleo la Junta ha gastado 120 millones de euros en los planes mayores de 50, menores de 50, mayores de 30, planes jóvenes para menores de 30, 120 millones de euros que han posibilitado que, mientras que ha durado la crisis, y dura todavía la crisis, paliativamente la administración, a través de los ayuntamientos, han contratado a muchas personas en esos ayuntamientos para intentar paliar la dureza de la crisis. Eso también ha significado que ha habido una reducción del desempleo muy importante, por la incentivación también a la creación de empresas, que ha sido, en mi opinión, muy importante. En el caso de Cádiz también, ahora hemos bajado a los 184.000 desempleados, ¿no? Hay que recordar dónde estábamos hace 4 años, hemos bajado más del 12,4% de puntos en la lista, y ya no somos la primera provincia en el nivel de desempleo, que es verdad que estamos todavía en unos niveles que hay que seguir trabajando entre la administración y los trabajadores y las empresas para crear más y más riqueza, que luego tendremos oportunidad de hablar de cosas pormenorizadas, pero yo creo que ha sido una buena legislatura, pero que el principio por el que se ha sostenido fundamentalmente es que en un contexto de una situación rara en toda España, por no definirla de otra manera, en Andalucía ha habido estabilidad política de una manera muy importante. ¿Y cómo se consigue la estabilidad política? ¿A base de ciertas negociando? O sea, bueno, yo creo que, lo he dicho muchas veces, ¿no? Andalucía ha supuesto en este contexto nacional de crispación entre todos los grupos políticos y de no ponerse de acuerdo, y con una tensión territorial en el país tan potente como la que está produciendo Cataluña, ha mostrado una manera de hacer política, una pedagogía política de que siempre llega a acuerdos. Llegamos a acuerdo en la anterior legislatura con Izquierda Unida y hemos llegado a un acuerdo, no de gobierno, pero sí de investidura con Ciudadanos durante esta, que ha posibilitado, por eso nadie entiende ahora la postura de Ciudadanos de que 3 años y medio hemos sido capaces de llegar a acuerdos permanentemente, y ahora a un mes de las elecciones ha descubierto que nosotros no somos de fiar. Son las cosas que tiene la política, que por cierto a mí no me gustan, porque eso le quita mucha credibilidad a una manera de hacer política que es la que a mí me gusta, que es siempre de frente e intentando llegar a acuerdos. Y hemos llegado a acuerdos con formaciones políticas en el pasado, lo hemos hecho en este, y por supuesto
que si es necesario también llegaremos en la próxima. ¿Un gobierno más práctico que idealista, por eso mismo? Bueno, yo creo que no es un gobierno práctico, es un gobierno que entiende que el mensaje, yo creo que hay que situarse en lo que ha ocurrido en España en los últimos años, ¿no? Y hay dos mensajes claros que todos los españoles creo que tienen interiorizados. Ya está bien de crispación y de descalificaciones, y es necesario que las fuerzas políticas se entiendan. Cuando uno ve los telediarios, ve lo que está ocurriendo en el país, o cómo viene un gobierno nuevo después de una moción de censura, esa crispación que se ha implantado, el duelo al sol que tienen Rivera y Casado, ¿no? Que por cierto espero que ese duelo al sol para ver quién está mejor posicionado en la derecha, no se utilice el territorio de Andalucía para dirimir esa lucha que tienen entre los dos, ¿no? Por eso digo que la gente tiene esos dos mensajes interiorizados: no crispación política y acuerdos y consensos. Y nosotros hemos practicado las dos cosas. De hecho, todo el mundo está comprobando que en esta precampaña ni el gobierno socialista con Susana Díaz al frente, ni el Partido Socialista en Andalucía hemos entrado a nada que se asemeje a la crispación política. Un análisis, un balance muy positivo. ¿Todo ha sido bueno? No, hombre, eso es imposible. Ninguna obra humana no tiene claroscuros, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues tenemos nuestras cosas en el sentido de que todavía, en el caso de la provincia de Cádiz, nos queda mucho para hacer desde el punto de vista del empleo. Hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ese es el principal problema de esta provincia y también de Andalucía, que hemos bajado de los 900.000 y pico que había como situación psicológica. Recordará que el 1.000.000 de desempleados era una barrera psicológica, ¿no? Pues esa barrera la hemos bajado. ¿Es suficiente? No, y por tanto hay que redoblar los esfuerzos, y en el caso de Cádiz, pues hombre, con buenas noticias como la de las corbetas afortunadamente resueltas, o lo que hemos conocido también durante estos últimos días de lo que anunciaba el presidente de SEPI o la presidenta de Navantia, de que a Puerto Real, que era la única incertidumbre que nos quedaba, pues va a venir un buque de transporte militar y otro buque militar también, con lo cual permitirá que durante los próximos 4 años haya también carga de trabajo en ambos astilleros, y por supuesto el de reparaciones en Cádiz. Creo que eso es una buena noticia, y ese es lo que esperan los ciudadanos, que trabajen las fuerzas políticas no para la disputa estéril, sino para intentar arreglar problemas, ¿no? Por eso digo que hay que hacer autocrítica, por supuesto hay que hacer autocrítica, ¿no? Se lo pregunto a todos los representantes socialistas: que esté 35 años gobernando una misma institución, un partido, ¿es saludable, es sano? ¿A qué obliga eso? Yo le daría la vuelta a la pregunta. La pregunta es bastante más compleja, ¿no? Porque si nosotros gobernamos, ¿por qué quiere la gente? Punto. Y eso en democracia es sagrado. La pregunta es cómo ninguna otra fuerza política es capaz de situarse frente a los ciudadanos con un programa electoral que la gente le compre. Yo creo que la pregunta no hay que hacérsela al Partido Socialista, que está gobernando y con el apoyo mayoritario de los andaluces y de las andaluzas. La pregunta habrá que hacerle, por ejemplo, al Partido Popular, por qué ese elemento siempre de crispación política le ha llevado a que no alcancen la confianza de los andaluces, ¿no? Y eso también haría yo una pregunta que a veces me suscita esta reflexión, ¿no? O sea, para nosotros es malo que gobierne el Partido Socialista durante tantos años, pero los 30 años que lleva gobernando el Partido Popular en Castilla y León no son malos. Es que eso son cosas elementales, ¿no? O en Galicia, que ya ni se acuerda uno, ¿no? Usted que tiene tanta experiencia. Y por cierto, ¿sí? ¿Y el PNV? Por eso digo que eso, estamos en democracia y lo que los ciudadanos deciden libremente. Es que es faltarle a la inteligencia de los ciudadanos el decirle, como dicen algunos del PP, esto es un régimen. Pero usted, aquí cada 4 años hay que presentarse a un examen definitivo y el examen es clave. Lo que los ciudadanos opinan, ¿qué ocurre? Que hay gente que está instalada en eso de que cuando me votan el pueblo es muy sabio y cuando no me vota es que se ha equivocado. Pues ni es así ni es lo contrario. Cuando votan siempre deciden con su voto libremente lo que quieren. Pero no corre el riesgo una institución, un partido, de acomodarse en el poder teniéndolo tantos años. ¿No se corre ese riesgo? ¿Obliga a estar más alerta hoy día? Por supuesto que obliga más alerta, pregúntemelo a mí. Pero en cualquier caso también tiene otra explicación. El partido es el mismo, pero las personas no somos las mismas. Yo llevo solo, pues casi no llega a 5 años en el gobierno de la Junta de Andalucía, lo mismo que lleva Susana Díaz. Y por tanto yo nunca he estado en el gobierno de Andalucía, digo, pongo el ejemplo yo para no poner otros. Pero es igual, ¿no? Así, y nosotros hemos sido capaces en el Partido Socialista de hacer unos cambios internos importantes, de forma que personas que estaban en un lado están en otro. Incluso hay gente con experiencia y gente que no la tiene, ¿no? O lo has podido comprobar ahora en la lista electoral del Partido Socialista por Cádiz, ¿no? Hay gente con una gran experiencia y hay gente que son absolutamente nuevos.
Esa capacidad de regeneración interna del Partido Socialista es la que no tienen otros partidos políticos, y por eso nosotros pues, nos ha permitido poner al frente de las instituciones, para que los ciudadanos lo aprecien o no lo aprecien con su voto, a personalidades diferentes. Usted que maneja tanta responsabilidad en el gobierno andaluz durante estos últimos años, que sabe lo que cuesta sacar adelante un proyecto, que se ha quejado también amargamente de la financiación autonómica, dígame, ¿cuántos proyectos pueden salir adelante con más de 600 millones de euros? No, con 600 no, con 4.000 millones de euros que hemos pedido de financiación autonómica, ¿no? Y que no vamos a renunciar bajo ningún concepto a que haya 4.000 millones de euros más en la financiación. Porque la financiación en Andalucía no es que ya lo digamos nosotros, es que ya la Comisión de Expertos Nacionales ratificó por primera vez, ratificó que Andalucía era la segunda comunidad de España peor financiada. Y a pesar de eso, hemos aumentado las infraestructuras sanitarias, las educativas, la dependencia, que era un acuerdo del gobierno central con las comunidades autónomas por una ley en la que se financiaba el 50%, en Andalucía se financia el 80% a las espaldas y los recursos de la Junta de Andalucía, que en definitiva es de los ciudadanos. Eso es de lo que hay que hablar, por tanto no son 600, 4.000 millones de euros. No, yo lo preguntaba por 600 porque es la cifra en la que se marca, según la Fiscalía, el fraude de los ERE, y hay que ir. Porque el fraude de los ERE mantiene a dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo, un acusado de prevaricación, otro de prevaricación y malversación, un fraude de 2000 a 2009, ya decimos, más de 600 millones de euros, que cabe mucho en más de 600 millones de euros, se puede hacer mucho. ¿Hasta dónde deben llegar las responsabilidades políticas de ese caso? ¿Le parece a usted que han llegado lejos las responsabilidades políticas cuando ya ni el presidente Chávez ni el presidente Griñán pertenecen al Partido Socialista? Lamentablemente, son personas honestas y decentes. Y lo creo y espero y confío que así sea el fallo del tribunal, pero si me lo permite también le iba a hacer otra reflexión. Usted mismo ha comprado, ¿no?, el fraude de 800 millones o 600 millones. Lo dice la Fiscalía, vamos, son cifras de la Fiscalía. No está juzgado, pero le iba a hacer una pregunta que todo el mundo podrá entender. Los ERE son ayudas sociolaborales para empresas en crisis. Esas empresas en crisis tenían detrás 5.000 trabajadores, de los cuales la inmensa mayoría de ellos, 4.000 y pico, cobran las prejubilaciones de esos 600 millones de euros. ¿Por qué el Partido Popular, que está en la causa, por qué no pide la reversión de esos 600 millones de euros que usted mismo dice que han sido defraudados, ¿no? Por tanto, es sorprendente, ¿no?, porque si esos son lo que ha costado las prejubilaciones de más de 5.000 trabajadores que la están cobrando en el día de hoy, ¿eh? ¿Por qué eso no se dirime también para decir por qué? Pues porque ni el Partido Popular ni nadie le ha interesado profundizar sobre a dónde han ido destinados. Solo se ha dedicado a una parte que puede ser verdad, y yo no soy el juez, pero espero que así lo dirima, que hay una pequeña parte que sí ha sido utilizado fraudulentamente. Y eso lo vamos a ver cuando termine la sentencia, con lo cual en los intrusos se ha utilizado, mal utilizado. Y por tanto nosotros, que este gobierno no tiene ninguna responsabilidad porque es de épocas anteriores, pero sí me parece bueno explicar. Yo intento siempre dar una explicación que llegue a entenderse algo. Pero si hay un fraude de 600 millones, que es como se ha catalogado, dentro de esos 600 millones están los 5.000 trabajadores que cobran actualmente las prejubilaciones que dieron lugar a que la incertidumbre, el miedo que se implantó en tantas empresas, cuando los despidos de los trabajadores fueran amortiguados con esas prejubilaciones que hoy disfrutan un número muy importante de ciudadanos trabajadores de esta tierra, ¿no? Pero creo que no se debate tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Se habla mucho de la arbitrariedad en la concesión de ayudas, de los procesos que no estaban bien regulados. Ahí está el problema. El problema está en que la tramitación de ese procedimiento no fue ajustada a la ley, en algunas de las cuestiones que se están dirimiendo en este momento en el juzgado. Pero eso es lo que es necesario aclarar, por qué se utilizó ese procedimiento, pero también hay algo importante que decir, ¿no? Los ERE se habría utilizado mal, pero en toda la investigación en los últimos 10 años nadie ha podido demostrar que ni el presidente Chávez ni el presidente Griñán se hayan llevado ni un euro, y eso en comparación con lo que desgraciadamente ha perdido en el país, sin quitarle una importancia, ni un ápice de importancia, a algo que no se debe hacer, que es cometer ilegalidades. Y estoy francamente en desacuerdo con cualquier actuación de esas características. ¿Qué efecto han tenido los Pero llama la atención, ¿verdad? Llama la atención que cuando estamos viendo diariamente quiénes se están llevando el dinero en los bolsillos, no podamos distinguir entre
un uso inadecuado de la administración y el llevarse el dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? O sea, ¿Qué efecto ha tenido los ERE en el funcionamiento de la Junta? Es decir, ustedes en el día a día, ¿qué nuevas medidas han implementado? Muchas, porque además, entre otras cosas, ahora ya no existen ayudas sociolaborales, con lo cual ahora mismo no se hace ese tipo. Una empresa en crisis, que para lo que hay que explicar, en este momento no tiene ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía porque se terminó con ese procedimiento. Y luego se ha incrementado muchísimo, muchísimo, lo que es la intervención y la fiscalización de los poderes de la intervención de la Junta de Andalucía en cada uno de los expedientes. Y al no haber, pues efectivamente eso ha cambiado muchísimo. Este tipo de casos, habla Javier Sánchez Rojas, presidente de los empresarios de Cádiz, muchas veces, que este tipo de casos de corrupción en la administración pública, de prácticas que han terminado en los juzgados, han provocado también una huelga de bolígrafos de los técnicos. Bueno, pues porque el Partido Popular se ha dedicado a judiciar. Un proyecto adelante. Mire, el Partido Popular, como no le puede ganar en buena lía al Partido Socialista, no le ha podido ganar porque los ciudadanos nunca le han apoyado, pues ha utilizado los procedimientos judiciales a destajo. Y eso ha llevado a que la administración esté judicializada por todo, que lo que hace es frenar también. Hemos puesto tantos controles que para que haya un expediente que salga necesitan no sé cuántas firmas, y todo aquel que tiene que firmar se preocupa muy mucho, cosa que está bien, pero no en detrimento de paralizar la administración, se preocupa muy mucho de traer el informe jurídico correspondiente pegado detrás del papel. Esa es la consecuencia de una política. Mira, esto también me recuerda una explicación sobre la formación y los cursos de formación. Todo el mundo recuerda que el Partido Popular denunció el fraude en la formación de 2.500 millones de euros. Todo el mundo recuerda. Hoy nadie recuerda que todos los juzgados han desestimado y archivado esa situación. ¿Pero qué produjo? Para esperar el pronunciamiento judicial de archivo de esa causa, ¿qué produjo? Que durante 5 años hemos estado paralizados los cursos de formación y el Partido Popular le quiere dar la vuelta para echarle la culpa a que el Partido Socialista... Mire usted, si usted judicializó el asunto. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo que es lo que no se debe hacer, porque además eso es intentar ganar con el árbitro y eso no es posible. Le quería preguntar, ¿qué es el susanismo? A ver si usted me lo sabe explicar. Que habla mucha gente del susanismo. Yo creo que eso es una manera también muy fácil de hablar en términos... Hay quien lo utiliza en términos despectivos y bueno, yo lo que digo es que para mí es un honor participar en el gobierno con Susana Díaz. Es un honor, llevo 5 años en el gobierno porque ella lo ha decidido y los votos de los ciudadanos pusieron a ella como presidenta de la Junta y yo le puedo garantizar que una persona muy trabajadora, muy preocupada siempre por los asuntos de su tierra y que ha sido capaz de poner en pie toda una maquinaria para trabajar por los temas que nos ocupan, que es la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo, y afortunadamente yo creo que eso está dando sus frutos, ¿no? Y de hecho, fíjese, cuando usted me está preguntando, a todo el mundo le habrá sorprendido la precampaña, ¿no? La precampaña de los partidos políticos le habrá sorprendido, nosotros no hemos entrado en nada, pero ellos han dedicado las 3 semanas de precampaña a los pactos posteriores, ¿no? Y algo tan llamativo como se decía, el presidente del Partido Popular le dice al líder de Ciudadanos, usted me tiene que apoyar a mí de presidente. Dice, no, usted me tiene que apoyar a mí, que voy a ser yo el presidente, ¿no? Entre los dos ya dan por perdido las elecciones y dan por supuesto que el Partido Socialista va a ser el partido mayoritariamente apoyado por los ciudadanos. Por cierto, visto lo que está ocurriendo en la campaña y en la precampaña, los partidos políticos tienen que hacer un análisis serio, ¿no? No hay ni un líder que baje aquí, ni Casado, ni Rivera, los de la confluencia no están en este momento en el candelero, que baje, que no hable de Cataluña, de temas nacionales de Pedro Sánchez y de esas situaciones. ¿Y cuándo van a hablar del debate que nos interesa a los andaluces? ¿Cuál es la posición de Andalucía respecto a estos conflictos? ¿Cuál es la posición de Andalucía respecto a la financiación que nos corresponde a los andaluces? ¿Qué es lo que ocurre porque tenemos que terminar nuestras infraestructuras trascendentales como la Algeciras o Bobadilla? ¿Por qué hemos dado un salto nosotros en la convergencia que todo el mundo discute, pero nadie se acuerda de que efectivamente hoy tenemos carreteras, autopistas, hospitales, escuelas, universidades, homologables al resto del territorio? Todo eso es lo que hay que discutir sobre Andalucía. Y no oigo a los líderes nacionales hablar de estas cuestiones que creo yo, francamente, que dejan en muy mal lugar a sus propios representantes aquí. Ya sabemos que Rivera ordena en Ciudadanos, ya sabemos que el señor Casado no se lleva bien con el señor Moreno Bonilla, pero hombre, tienen que decirle a sus líderes que además de poner las banderas nacionales, de las que yo también me siento orgulloso que se pongan en los actos, hay que poner alguna bandera andaluza para hablar de Andalucía, hombre,
creo que es necesario hacerlo, ¿no? Hablando de Andalucía, ¿está Andalucía en el vagón de cola de España? ¿Cuánto ha progresado respecto a otras comunidades? ¿Qué es lo que ha faltado aquí para que no esté al nivel de otras comunidades del norte de España, que sí, en todos los indicadores están mucho Pues mejor? algo que también todo el mundo entiende, ¿no? Nosotros tenemos una estructura económica del país que fue tomada las grandes decisiones en momentos muy importantes de este país, desgraciadamente en detrimento de Andalucía, ¿no? Y todas las zonas donde la inversión pública estaba concentrada no ha sido nunca en Andalucía, y donde la creación de grandes industrias no fue nunca en Andalucía. Y le pongo el ejemplo de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz tiene hoy la paradoja de tener dos grandes centros muy potentes desde el punto de vista industrial, probablemente los mayores de Andalucía, Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz, donde están radicadas un número de empresas tan importantes como Astillero, Dragado, Airbus, o en el caso del Campo de Gibraltar está Acerinox, Celupal, APM Terminal, Cepsa, por cierto, Cepsa con una inversión de 1.000 millones de euros, la mayor inversión del país en este momento, y tenemos, junto a todos dos polos industriales potentes, tenemos dos autopistas, las dos de peaje por los dos extremos, que espero que en el 19 ya no tenga peaje, la de Sevilla, una autovía que cruza y cose la provincia de Cádiz, un aeropuerto, dos parques tecnológicos, el parque agroalimentario de Jerez y el parque Tecnobahía de Cádiz. Tenemos dos puertos de interés general del Estado, el puerto más importante de España, el de Algeciras, y el quinto o sexto de toda Europa, y el puerto de Cádiz. Además de ello, tenemos incentivos en este momento en suelos productivos, y usted me podría preguntar, si eso es lo que dice cualquier tratado de economía normal, ¿por qué somos también una de las provincias con más paro de España? Esa pregunta se la he hecho a muchísimos economistas, yo, que está hablando, y le preguntaba si el Tratado de Economía dice que la Administración tiene que poner las condiciones para que se desarrolle libremente la creación de empresas y de empleo. Y resulta que nosotros aquí hemos gastado en formación, en suelo productivo, en inversiones de infraestructura, universidades que tenemos en este momento 4 campus universitarios, un nivel de educación básica y un nivel de educación secundaria absolutamente homologable. Hemos entrado en la formación dual ocupacional de desempleados y de empleados, y resulta que, sin embargo, somos la provincia con mayor número de desempleados. Tenemos 45 municipios, por cierto, tenemos 45 gracias a la creación del municipio de San Martín del Tesorillo, al que yo también quiero felicitar públicamente porque tuvo la oportunidad de llevar su expediente al Consejo de Gobierno, ¿no? Por lo tanto, eso es de lo que tenemos que discutir en la provincia de Cádiz. Y ya le dirán a usted, es que la administración siempre echará la culpa a la Junta, y el análisis es mucho más profundo, ¿no? Si no ha sido un problema de recursos que se han puesto, si hay un problema, no ha habido un problema de formación, probablemente hay que reajustar la formación en los términos a los que tiene que dirigirse. Luego esto es más complejo y habrá que analizar entre todos la necesidad de que haya mayor tamaño en las empresas de la provincia de Cádiz y más empresas. De ahí propuestas como la que se conoce todo el mundo, que yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo, es que la zona franca, en combinación con las administraciones públicas, se convierta en el elemento que dinamice la creación de empresas y de empleo. Y nadie entiende tampoco, que me he llevado predicando en el desierto durante los últimos 4 años, por qué en vez de irse a Jerez, o pongo el ejemplo de mi propio pueblo, Chiclana, a construir la zona franca, centro de negocios, ¿por qué no ha dado el salto de irse a la otra orilla de la bahía, a Puerto Real, donde hay 10 millones de metros de suelo productivo en disposición de ponerse al servicio de la creación de empresas, y la bonificación y el plus que el recinto de la zona franca, ampliándolo, hubiera dado, pues atrae más empresas? He predicado en el desierto. Espero que ahora, afortunadamente, con la llegada del nuevo gobierno y de los nuevos responsables de la zona franca, que en el acuerdo que hemos llegado ahora para, usted conoce bien además, de lo que era el antiguo proyecto Aletas, que se ha convertido ahora en el intento de eso que estoy diciendo, y que dinamice la bahía. Yo sé que eso no es el fruto ni de hoy ni de mañana concretamente, sino que necesita el consenso de mucha gente, el acuerdo de mucha gente y los recursos. Pero cuando se le explica a los ciudadanos que hay 90 millones de euros apalancados en una cuenta corriente, porque 2 sentencias judiciales han caído, el proyecto de las aletas, y ahora estamos discutiendo con unos o con otros, cuando realmente lo que necesitamos es invertir esos 90 millones en convertir ese suelo en algo atractivo para que vengan las empresas, son cosas de las que hay que discutir, y no oigo a demasiada gente hablar de esas cosas, francamente. Nosotros vamos a seguir hablando aquí, pero en la segunda parte, porque tenemos que hacer una pausa publicitaria. Desde aquí, desde el Hotel Las Cortes de Cádiz, estamos con el vicepresidente de la Junta,
ya en funciones y número 1 del Partido Socialista por la provincia a las elecciones autonómicas. Manuel Jiménez Barrio, a vuelta de publicidad, mucho más aquí en 8 Televisión.